7 dice que los mandó a los 12 y los envió de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus malos. ¿Qué quiere decir? Que ya les habían dado la autoridad, las herramientas. Los discípulos no podían decir, pues el que tiene poder es Jesús, nosotros no. Pero aquí dice que Jesús les dio autoridad para echar fuera demonios. No podían decir que no tenían la herramienta para hacer el trabajo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y no solamente tenían las herramientas, la autoridad, sino que dice en el versículo 13 de ahí del capítulo 6, dice, y echaban fuera muchos demonios. No solamente tenían la herramienta, sino que ya tenían la experiencia. Ya habían usado ese poder. ¿Está conmigo? Entonces, ¿por qué no pudieron? Pregúntale a tu hermano que está al lado y dile, ¿por qué no pudieron? ¿Ah? Porque no podían decir, bueno, no tenemos autoridad. ¿Está conmigo? Porque ya se las habían dado. Tampoco decían, pues nos dieron autoridad, pero no nos enseñaron cómo usarla. ¿Alguna vez que usted ha comprado herramientas y no sabe cómo usarla? Que se da un guille y compra todo. Va a Home Depot y sale con todas las herramientas. Y al último, olvídate, llámale al borrachito para que venga y lo haga. No podían decir eso, porque ya habían usado ese poder. Pero luego viene este padre con esta necesidad específica y no pudieron echar fuera demonio. ¿Qué pasó? Dile a tu hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudieron? ¿Quieres saber? Ese soy yo acá. Déjame a mí acá. Porque el corazón, escúchame, de los discípulos se desvió momentáneamente. Su corazón se desalineó del propósito de Dios para sus vidas. ¿Está conmigo? Cuando el corazón del discípulo, del creyente, se desalinea del corazón de Dios, perdemos momentáneamente el poder y la autoridad que Dios nos ha delegado como discípulos suyos. La iglesia pierde el poder cuando la iglesia se enfoca en otras cosas que en suplir la necesidad del perdido. Si ponemos a este padre de familia y lo traemos a un escenario actual, ¿cuántos padres de familia que tienen hijos drogadictos, que están poseídos? Porque mire, la drogadicción no es una enfermedad. ¿Está conmigo? Y yo sé de eso. Yo duré 17 años inyectándome heroína. Escúcheme. Y dice, hermano, ¿qué no hace un padre de familia? Lo lleva a todos lugares. Médicos, clínicas, metadona, a todo lugar. Pero aquí miramos a estos hombres, vamos a ver poquito el corazón de ellos. Voy a hacer una comparación, una analogía de este joven con un drogadicto actual. Pero primeramente vamos a ver el corazón de los discípulos. ¿Por qué no pudieron? Después usted lee si quiere anotar. Ahí mismo en Marcos 9, 33, 35 dice la palabra que venían los discípulos, venían discutiendo entre ellos a ver cuál de ellos iba a ser el que mandaba, a ver cuál de ellos iba a ser el jefe. Venían ellos discutiendo y de repente Jesús viene y empieza a caminar con ellos. Y les dice, ¿qué pasó? Miren nomás la película, miren el corazón. Jesús
en esta escritura ya 2 veces le había dicho: mira, me van a crucificar, me van a matar, voy a morir en la cruz, pero voy a resucitar al tercer día. Y estos hombres, lejos de sentirse tristes, acongojados de que su maestro, el que los había llamado, el que los había salvado, el que había restaurado sus vidas, les dice que lo van a matar, y ellos empiezan a discutir a ver quién se va a quedar de jefe, anhelando posición, poder, en lugar de sentirse tristes. Y desgraciadamente, hermano, lo miramos hoy en día. La iglesia ha perdido poder y autoridad, porque siempre están viendo quién va a mandar. Ahora, ¿quién va a ser el jefe? Porque anhelan posición y reconocimiento. Pero por supuesto, esto no pasa aquí, solamente en la iglesia que yo pastoreo. Y los de aquí no vinieron hoy, pero para que se los cuente. La iglesia pierde el poder cuando quiere reconocimiento. Yo soy el líder de esto, yo soy el líder de esto. Pero ¿qué estás haciendo? Nomás tienes una posición, pero ¿qué estás haciendo? No solamente anhelaban posición y reconocimiento, sino que eran celosos y envidiosos. Está otra porción alrededor de este evento que dice que van los discípulos y miraron a unos que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús, y vienen y le dicen los discípulos a Jesús: maestro, miramos a unos que estaban echando fuera demonios en tu nombre y se los prohibimos porque no eran de nuestra iglesia. Mire la película, mire el corazón. Ellos no pudieron echar fuera el demonio que trajo este padre de familia, y miran a alguien más que sí lo está haciendo y lo quieren parar. Aleluya, habla Dios. Celosos, envidiosos. Y así es, hermano. Muchas veces la iglesia es criticada por lo que no hacen nada, cuando deberíamos de meter mano. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Mire el corazón de estos hombres. Dijeron, fíjense nomás, déjeselo, vamos a ver el corazón de ellos. Dijeron: maestro, ¿quieres? Escúcheme, se los prohibimos. Mira el corazón. En otra escritura, en Lucas 9:54, dice la palabra, hermano, dice que estos hombres llegaron y Jesús los mandó enfrente para que prepararan la entrada, y no los dejaron pasar por esa ciudad, Samaria. Y luego vienen y le dicen a Jesús: maestro, ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo para que los destruya? Estos están bien locos, hermano. Y luego se pusieron bien religiosos. Dice: ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo como lo hizo Elías? Fíjense la diferencia. El Señor les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder el alma de los hombres, sino para que sean salvos por medio de Él. Oh, hermano, la iglesia pierde autoridad y unción cuando en lugar de predicar el amor de Cristo, están mandando todos a la paila del infierno. Va la gente en la calle: oye tú, pecador, hijo del diablo, te vas a ir a la paila del infierno. Pues no le ayude al diablo. Están aventando todos para la paila del infierno.
Está conmigo, hermano. Lo que pasa es que a veces nos ponemos ya muy holy y ya no podemos convivir con los impíos. Se nos olvida que Dios vino a morir por nosotros, por todos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice como hizo Elías. Elías hizo que cayera fuego del cielo, ¿verdad? Pero fíjese el corazón de Elías. Usted ya sabe, pusieron la ofrenda y los profetas de Baal y oraron al Dios, el Dios que prendiera, hiciera el holocausto, prendiera, ese era el Dios verdadero. Dice que todos los profetas lanzaron, brincaron, se cortaron y no pasó nada. Pero luego viene Elías y le dijo: Señor, haz que descienda fuego del cielo para que esta gente sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Fíjese la diferencia del corazón. Estos querían que hubiera fuego del cielo para que los destruyera. Pero Elías, ellos mismos citaron a Elías. Elías dijo: no, para que sepan, haz el milagro para que sepan que tú eres el Dios verdadero y que yo soy tu siervo. La iglesia pierde el poder momentáneamente. Está conmigo, iglesia. Ay, gloria a Dios. Cuando su corazón se desvía, pierden el poder, la autoridad. Dice la palabra de Dios, usted sigue leyendo ahí en Marcos capítulo 9, que cuando este hombre le dijo al Señor, a Jesús, que traía a su hijo, y le dijo: mira, él desde este demonio lo avienta al fuego, habiendo espuma por la boca, para matarlo. O sea, no solamente lo quería molestar, dice para matarlo. Para matarlo. Y dice, hermano, que Jesús le pregunta al padre de familia: ¿y desde cuándo le pasa esto? Y el padre de familia dice: desde niño. O sea que desde temprana edad. Y ahí le quiero hablar solamente en 10 minutos de mi testimonio. Yo nací en la frontera de México con California, en un hogar donde el narcotráfico era el negocio de mi familia, donde el usar y vender drogas no era algo malo, era el negocio de la familia. El hijo de un doctor quiere ser buen doctor, mi papá era un traficante, yo quería ser Scarface. Y empecé a experimentar con droga a los 12 años. 12 añitos, a la edad que yo tenía que andar jugando con carritos, estaba usando droga. Y empecé desde niño, y yo tenía, la única que no se envolvió en el negocio de la familia fue mi madre. Siempre se mantuvo separada. Pero mis hermanos, hermanas, todo el mundo en casa, tíos, primos, por todos lados. Y estaba tremendo porque por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá, todo el mundo estaba. Y yo recuerdo a mi madre que me decía: David, eres un niño, me decía, ¿qué quieres terminar como tu padre? Cambia tu vida. Tenía yo 13, 14 años, ya cayendo a las correccionales juveniles, ahí en México. Me decía: amigo, cambia tu vida. Empecé a tatuarme cuando tenía 16 años. Y yo me acuerdo que estaba en la correccional y mi mamá iba a visitarme. Y yo decía: si no me sacan, me voy a tatuar todo. Porque ahora tatuarse es una moda, pero cuando yo estaba joven, nomás 2 tipos de personas se tatuaban: los delincuentes y los marineros. Y yo no era marinero. ¿Me está entendiendo? Estabas tatuado y no te daban trabajo, y ahora llegas a un lugar y el manager es el más tatuado de la tienda. Y no hay problema. Estamos acá. Desde niño empecé a experimentar. Ya llegué a más grande y nació mi primer hijo. Y mi madre me decía: David, mi hijo, cambia tu vida, ya tienes un hijo, me decía. Cambia tu vida. Y yo le decía: déjame en paz, esta es mi vida loca, déjame en paz. Ve ahí pendiente de mí todo el tiempo. Y yo no quería cambiar. Yo estaba usando droga, estaba vendiendo droga, y yo miraba a los muchachos que les dicen tecatos, y yo pasaba en mi carro y yo decía: yo nunca voy a ser como un tecato de esos, decía yo.
Y yo me metía 20,000 veces más droga que ellos, pero como no andaba sucio, como no andaba en la calle, yo me sentía que yo estaba bien. Y mi madre ahí atrás de mí, la primera vez que me dio un overdose, estaba con mi abuela inválida. Y ya cuando yo desperté estaba en el hospital y mi madre agarrándome la mano me decía: mi hijo, qué susto me pegaste. Y mi madre empezó a describir lo que le acabo de leer. Dice: estabas ahí, de repente empezaste a apretar la tijada, dice, caíste y empezaste a aventar espuma por la boca, igual que la escena que le acabo de leer. Está conmigo. Y ella sufría en su corazón. Y así fue mi vida de un fracaso en otro fracaso, traficando droga con mi padre, con mis hermanos. Así fue mi vida loca. Me empecé a meter en 20,000 problemas. Me calentaba en México, me iba para Los Ángeles, California, me calentaba en Los Ángeles, me iba para San Diego. Me tenía que cambiar de ciudades porque no solamente tenía la policía sobre de mí, sino que gangas sobre de mí queriéndome matar. Y ahí yo andaba todavía con mi vida loca. Mi vida loca. Nació mi niña y llegué a una farmacia. Y llegué, yo no le dije nada a mi compañera, y yo nomás entré a la farmacia y asalté la farmacia. Y ya cuando salgo para el carro, de un lado, yo no había visto de un lado de la farmacia, sale la gente de seguridad con el dueño y empiezan a tirotearme el carro con mi niña y mi esposa dentro del carro. Una vida al garete, una vida loca. Y mi madre ahí, como este padre de familia. Así llegué, hermano, ya empecé, y lo que dije que no iba a hacer, terminé siendo tremendo tecato, caminando sin dignidad, los mismos lugares que yo les vendía droga, después yo los andaba asaltando para agarrar droga y me metía abajo de un puente. Esa era la vida miserable que yo estaba llevando en ese tiempo. Vi golpear a mi padre, a mi madre desde que yo era niño. Y yo lo miraba, yo tenía como 8 añitos y lo miré golpear a mi madre. Y yo me le eché encima a mi padre, yo queriendo defender a mi mamá. Y mi padre nomás me hizo así, yo caí al suelo, un niño de 8 años. Y yo allí en el suelo, yo me hice una promesa a mí mismo. Yo dije: un día yo lo voy a hacer pagar todas las que le ha hecho a mi mamá. Un niño. Y así estuve con él, drogándome, haciendo barbaridad y media. Escuchen, de mi madre ahí atrás de mí. Y un día también llego y otra vez vuelve a agredir a mi madre. Y ya para ese entonces yo ya había agarrado cuerpo, yo ya había crecido. Y le di un puño a mi madre en la cara y cayó. Y yo me acordé la promesa que yo me había hecho cuando era un niño. Y me le eché encima a mi padre, empecé a golpearlo, a descargar todo el odio, toda la ira, todo el resentimiento que se había acumulado en mi corazón desde que yo era un niño. Y mi padre me decía: ¿cómo te atreves a levantarme la mano? Yo le dije: yo me atrevo a matarte si vuelves a tocar a mi madre. Una vida miserable. Y ya empezó a despertar en mí de querer cambiar mi vida, pero para ese entonces yo ya tenía casi 15 años drogándome. Y mi madre ahí me decía: David, vamos. Y estuve en la metadona. Mire, eso no funciona. Estuve en la metadona y nada, nomás cambié una droga por otra y seguía. Y iba ahí. Mira, una vez me llevaron con un profesional de la conducta humana, que yo no tengo nada contra eso, también son herramientas que ayudan, y principalmente si ese profesional tiene una base cristiana. Y llegué a ese lugar y me senté, mi madre me llevó, y yo me senté ahí en la oficina y yo empecé a ver todos sus diplomas en la pared. Y cuando ese hombre entró, yo lo sentí tan falso. Lo miré que me miró con un signo de números. Y lo miré y me dijo: yo sé cómo tú te sientes. Yo lo oí tan falso. Le dije: mira, tú has leído muchos libros de drogadicción, pero tú no sabes cómo yo me siento. Aborrecido, ya sin ganas de vivir. Y le dije a mi mamá: vámonos de aquí. Nos fuimos de ahí. Y seguía yo cada vez metiéndome en más problemas, día a día, en más. Y un día mi madre me dice: David, me dice, ahí hay un brujo en el kilómetro 57 en un campo.
Y me dice, ¿quieres que vayamos? Yo sabía que si iba, yo le tumbaba una cura a mi mamá. Le dije, vamos para allá. Y llegamos ahí, a la casa del brujo. Y cuando llegamos era un brujo que se creía bruja. Grandote así, sale con un negligé bien sexy. Y yo cuando lo miré, yo andaba enfermo, necesitaba drogar. Estoy ahí. Ahora me río. Y me dice, desnúdate. Y le dice a mi mamá, usted sálgase. Y yo le dije a mi mamá, usted se queda aquí. Porque yo era drogadicto, pero yo no tenía esas mañas. Y ahí estoy. Y ponen una silla y un tablón que tenía él ahí. Y me pone una sábana y saca un huevo. Y me empiezan a pasar un huevo. Y la tenía unas cosas, como unos cubos, baldes, con hierbas, y las prendió y olía bien feo eso. Yo no sé qué era, lo único que sé es que no era marihuana, porque yo fumaba marihuana y eso no era. Y mire, cuando ese hombre terminó, quebró el huevo y lo echó en un vaso y el huevo estaba podrido. Digo, ahí está el demonio. Digo, ahí está. Pobrecita mi mamá. Y amigo, ¿cómo te sientes? Bien, libre. Pero yo sabía que le iba a tomar algo. Digo, mi mamá, ¿cuánto es? Digo, $20. En aquel entonces $20 valían 12.50, 12 pesos con 50 centavos. Mire, si costara $20 liberar un drogadicto, no hubiera drogadictos. Si liberar un drogadicto se tratara de dinero, no hubiera drogadictos, porque los padres de familia iban a hacer todo lo que estuviera a su alcance para que sus hijos fueran libres. No pudieron, escuchen, no pudieron. Dice la palabra de Dios, hermano, ahí en el 9:22, después lo lee. Dice que el padre de familia, escúchame, ya voy a aterrizar. Dice que les dijo el padre de familia, este demonio atormenta a mi hijo para matarlo, echa espuma por la boca, le crujen los dientes, pero ten misericordia de nosotros, dice, y ayúdanos. ¿Por qué de nosotros? Si el que caía al fuego era el hijo, si el que echaba espuma por la boca era el niño, si el que caía al agua hirviendo, caliente, era el niño, no el padre. Pero él le dice a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aunque él no estaba pasando por ese proceso en primera persona, ese padre de familia sufría en su corazón en ver a su hijo en esa condición. Sufría en ver a su hijo deteriorarse cada vez más y más y más. Y hoy en día así hay muchos padres de familia que no son usuarios, pero que sufren en su corazón de ver a sus hijos así. Empiezan a hacer lo mismo que el adicto. El adicto se vuelve adicto a las drogas y la familia se vuelve adicto al adicto. Empiezan a hacer lo mismo, a mentir igual que el adicto. ¿Qué pasó? Ah, no, el nene anda trabajando afuera. No anda trabajando afuera, está preso. Y empiezan a mentir, a decir, no, el nene no, ahorita está muy cansado en el cuarto, llegan los tíos y los tíos, ¿dónde está fulanito para saludarlo? Ay, es que está cansado, ha trabajado mucho. No, está bien arrebatado en el cuarto y no quiere salir. Estamos acá. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y viene el Señor y le dice, bueno, al que cree, todas las cosas le son posibles. Imagínense, hermano. Sonó bien para ese padre de familia. Solamente tengo que creer. Pero este padre de familia fue honesto. Le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, creo,
pero ayúdame a creer más. Porque en estos tiempos, hermano, hasta la gente empieza a dudar del poder de Dios. Ya ni Dios puede. Es más, ya ni oran por sus seres queridos. Lo más terrible es cuando la iglesia tiene fe que Dios puede liberar a alguien más y no puede liberar a los de su casa. Una campaña para que traiga a alguien que no conoce a Dios. Sí, voy a invitar a fulano. Y hay necesidad en su propia familia y no los traen. Ese nunca viene. ¿Tú crees que esa fe va a provocar algo en tu familia? ¿No? Tiene que ser honesto y decir, mira, Señor, ya me ha defraudado tanto que mi fe está, pero mira, ayúdame a creer más. Todavía creo que tú puedes hacer algo. ¿Cuánto está conmigo, hermano? Amén. Creo, ayuda mi incredulidad. Creo, pero ayúdame a creer más. Tiene que ser honesto, hermano. Tiene que ser honesto y decir al Señor, ayúdame a creer más. Escúcheme, hermano, ayuda a mi incredulidad. Y dice que el Señor le dijo, trae el niño acá. Y dice que le dijo, escúchame, te ordeno que salgas de él y que nunca más vuelvas a entrar en él. La drogadicción no es una enfermedad, es un espíritu maligno, es un arma de Satanás que solo Dios puede echar fuera. Le dijo, te ordeno que salgas de él y que nunca más vuelvas a entrar en él. Escúchenme, yo le dije cuál era mi condición. Terminé viviendo abajo de un puente en San Diego, California. Con la misma pistola que yo hacía asaltos, me la ponía en la cabeza ya bien aborrecido. Pero había una persona que me dijo, David, me dijo, cuando necesites ayuda, ven y yo te voy a llevar, me dijo. Yo te voy a llevar. Y dije, está bien. Ya para ese entonces yo estaba todo podrido, con úlceras en mis piernas, en mis manos. Yo recuerdo que en veces yo andaba con mi compañera y no podía ni sacar el dinero, las llaves del carro, de las manos todas hinchadas, llenas de pus. Y así andaba, hermano. Y yo recuerdo que mi madre, yo llegaba en la noche y yo me hacía dormido para no dar explicaciones y ella me ponía trapos de agua caliente para que se me bajara la pus, lo hinchado. Y un día yo llegué a la casa de mi madre en la noche, escuche esto. Y yo pasé por el cuarto de mi mamá. Estaba entreabierta la puerta y mamá estaba arrodillada. Y oí esta oración de mi madre. Señor, llévate a David, ya no lo aguanto. Llévatelo, en pocas palabras, que se muera, llévatelo. Y oí esas palabras y nunca dudé del amor de Dios, pero pude ver lo que ella estaba sufriendo por la vida que yo estaba llevando, al grado que le decía al Señor, mejor llévatelo. Mejor llévatelo. Estaba sufriendo en su corazón lo que su hijo estaba viviendo. Escúcheme, iglesia. Y así fue, viviendo abajo de ese puente, me acordé de esa persona. Y esa persona, fui y le dije, una hermana, le dije, mira, era una persona cristiana, que sus hijos eran drogadictos. Y yo a veces usaba la casa de ella para pesar droga. Y ella me decía, David, let me pray for you. Déjame orar por ti. Yo le decía, no, ora por tus hijos. Yo nunca tuve corazón para la iglesia, ni iglesia católica, nada. A mí me decían, Cristo te ama. ¿Qué Cristo? Mi Cristo es la heroína, les decía ahí. Duro para las cosas de Dios. Y yo fui bien drogado. Le dije, llévame a ese lugar. Y me dijo, espérate, vamos. Y yo iba dormido, arrebatado. Y llegamos y me movió y me dijo, David, ya llegamos. Y yo abrí los ojos y decía, Iglesia Victory Army, San Diego. Cuando yo miré que era una iglesia, le dije, vámonos. No, David, me decía, aquí te pueden ayudar. No, vámonos. Decía, David, que Dios puede perdonar tus pecados. Yo en esos días había hecho cosas feas. Yo dije, Dios puede perdonar a otros, pero no a mí. Y ella, terca, pues yo le doy gracias a Dios por esos cristianos tercos. Y ella me decía, no, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede hacer un milagro. No, ni que Dios, ni que nada, vámonos, le decía yo.
Y estoy ahí en el tiro y jala con ella y volteo para la iglesia y miro un hombre barriendo la iglesia y era el Toby, un loco, un atrevido que yo y él hicimos 20,000 fechorías y lo miré. Toby, un cigarro, le decía yo. Y ese hombre se acercó con la escoba en la mano a la guaguita, le dijo: David, yo ya no fumo, Cristo me cambió. Cuando yo escuché esas palabras, yo sentí algo en mi corazón. Yo dije: si ese loco cambió, yo puedo cambiar. Y me quedé en ese lugar donde eran especialistas, donde reconocían el poder de Dios sobre sus vidas y no se miraban como un cristiano tal vez tradicional. Eran hombres tatuados, bigotones, con cicatrices. Y empezaron a orar por mí. Y empezaron a trabajar por mí, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hace 26 años que Dios me liberó de la adicción a las drogas. Y no solamente a mí, sino que rompió una maldición en mi familia. Mi padre está quitado. Mis hermanos son líderes en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede liberar a una persona. Y dijo: te ordeno que salgas de él y que nunca más vuelvas a entrar en él. 26 años con todas las mismas fallas que usted tiene, pero en 26 años no hay de que me descocoté 3 años y me reconcilié y serví 2 años y me volví a caer. No, 26 años sirviendo fielmente al que me salvó, al que me sacó de esa vida miserable. Escucha, iglesia, con esto concluyo. Dice que cuando liberaron a este muchacho a través del poder de Dios, los discípulos, dice que llamaron a Jesús a un lado y le dijeron: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? No solamente eran ambiciosos, celosos, ¿qué dijimos? Que anhelaban posición, sino que el Señor les dice: porque ese género solamente sale con ayuno y oración. ¿Saben qué le dijo a los discípulos? Ustedes no están orando ni ayunando. Y la iglesia quieren que sucedan milagros en sus iglesias y no vienen a los servicios de oración. En los ayunos no están y quieren que Dios viene en la iglesia. Qué tremendo. Escuche. Mi mamá falleció antes de que yo cambiara. Toda una vida. Me restauré, me quedé como director de casa de rehabilitación en San Diego. Empecé a viajar, Sudamérica, Europa, predicando la palabra. Y las viejitas del barrio, mis tías y todo, me decían: David, si tu mamá te hubiera visto, estuviera bien orgullosa. Yo decía: pero no me vio. Pero no me vio. Yo traía eso en mi corazón. Yo un día en pleno servicio, allá en San Diego, California, yo siento las manos arriba. Y yo estoy contendiendo con Dios. La alabanza, todo lo que daba. Y yo reclamándole a Dios por qué no había escuchado la oración de mi madre, por qué no me había cambiado, por qué no había permitido que mi madre me mirara bien. Yo tenía ese pleito con el Señor en medio del servicio de alabanza. Y de repente, hermano, el Espíritu habló a mi espíritu y me dijo: deja de quejarte, porque yo escuché la oración de tu madre. Porque ese David Tecato, ese delincuente, ya se murió. Y ahora eres un hombre y no eres cualquier hombre. Eres un hombre de Dios. Escucha, iglesia. Bayamón. Segundo, primero, tercero lugar en violencia, en asesinatos, en robos de carro, en adicción.
¿Cuánta gente no hay como este padre de familia que dice: ten misericordia de nosotros, hermanos? Y Dios le ha dado a la iglesia autoridad, poder para suplir la necesidad. Pero todavía estamos jugando, la iglesia en general, a ver quién son los primeros, quién tiene más televisiones, quién tiene más cadenas de radio, y pierden momentáneamente el poder. Ahí en la Biblia usted conoce, hay un versículo que dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. La iglesia de hoy ya no puede decir eso. ¿Me escuchó? No pueden decir: no tengo oro ni plata, porque aquí hay iglesias que están podridas en dinero, que para levantar los diezmos y las ofrendas entra el carro blindado del banco, entran hasta dentro de la iglesia para llevar el dinero al banco. O sea, la iglesia, mucha iglesia ya no puede decir: no tengo oro ni plata, porque están podridos el dinero. Pero tampoco pueden decir: levántate y anda, porque han perdido la unción y el poder. Y Dios ha llamado a su iglesia, a usted, a mí. No estoy hablando de denominación, de nombre, estoy hablando a la iglesia. A la iglesia, que es la que tiene que ser el especialista, porque usted tiene el conocimiento, usted tiene la herramienta, usted tiene la experiencia. Solamente tenemos que ser sensibles y escuchar el corazón del padre de familia que dice: no han podido. Voy a hacer solamente una oración. Espero que esta palabra haya hablado a su vida. Cada vez que salgo, ahorita le venía diciendo a mi esposa, le digo: pues yo voy, y las iglesias tienen sus pastores, ustedes tienen sus buenos pastores que les enseñan su doctrina, los discipulan, los capacitan. Digo, yo no necesito ir a enseñarles nada, pero voy a ir a hablarles y decir lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona. Tal vez en tu propia casa hay drogadictos, en tu propia familia, primos, tíos, hermanos, y ya no los invitas a la iglesia, ya no los visitas porque tal vez ya eres muy santo. Es un error bien grande. Es un error bien grande. Aquí está mi esposa. Miren, yo duré muchos años sin ir a San Diego. Está mi familia, porque me pasaba las navidades aquí. Iba, pero nunca en navidades. Y hace unos años atrás la iglesia nos compró, mi esposa nos regaló para que fuéramos y yo me pasara una Navidad en mi casa. Y fui, yo estaba sentado en un sillón y yo empecé a ver lo que Dios puede hacer en la vida de una familia. Para mí una Navidad en casa era jueces corruptos, policías corruptos, narcotraficantes, los platos de cocaína corriendo como si fueran papitas. Eso era para mí una Navidad, todo al garete, al punto que mi madre nos decía: mira, no vengan para acá, celebren por allá. Desde allá ya no nos querían ni en casa. Para mí esa era una Navidad. Pero esa vez que fui para allá, yo me senté en la sala de mi casa, de mi familia, y las lágrimas se me empezaron a rodar, porque empecé a ver al pastor de mi hermano, que yo bregaba con el droga. Empecé a ver al pastor de jóvenes de mis sobrinos. Empecé a ver al pastor Pablo, que yo y él estuvimos presos de drogadictos, y yo me lo gané para el Señor, y él es pastor también. Y lo que yo miraba ahí en mi casa, nadie fumando, nadie bebiendo, y yo dije: wow,
cómo Dios puede transformar la atmósfera de una familia. Por uno que viene al Señor. Atrás de cada drogadicto hay una familia completa sufriendo. Buenas personas, profesionales, con buenos trabajos, pero que están sufriendo por ese que está ahí. Señor, te doy gracias por tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que tú selles, Señor, esta palabra, este testimonio para gloria tuya, Señor. Yo oro, Señor, que tú traigas un despertar, Señor, un avivamiento, Señor. No permitas, Padre Celestial, que como iglesia nos hagamos insensibles, Señor, a la necesidad que hay en nuestra isla, Señor. Tenemos que reconocer, Señor, que sin ayuno, sin oración, somos una iglesia débil, una iglesia sin unción. Te pido, Padre Celestial, por todo aquel que no ha entendido el propósito, Señor, que tú no has venido a condenar a nadie, sino que tú has venido, Señor, a que la gente sea salva a través de tu Hijo Jesucristo. Bendito Dios, en este momento, yo te doy gloria, te doy honra, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestra isla, Señor. Bendice a cada persona que está aquí, Señor, y auméntale la fe, Señor. Ellos puedan reconocer que tú no eres una opción, que tú eres la solución a la problemática de la violencia, de la drogadicción que arropa nuestra isla. En esta tarde, Señor, te doy gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén.